les voy a contar de qué se trata un poco la sopa del día de hoy. La sopa del día de hoy se trata de los efectos fisiológicos que tiene la soledad sobre nuestro cuerpo. Muchas cosas que nacen para la sopa del día, en general trato de que esté atravesada por algo que me haya pasado a mí, le haya pasado a alguien, para que sea más personal y que tenga algo de realidad, no un tema sacado de la galera. Entonces, con respecto a esto, yo voy a hacer varias acotaciones, porque es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque en muchos momentos de mi vida me he sentido sola de soledad, que vamos a ver que no es lo mismo que sola de solitud, y por ahí algunas personas se pueden ver como reflejadas o no, pero yo no sabía que eso tenía un impacto sobre la salud. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. La sopa del día, esta es la sopa número 8, estoy recontenta. ¡Hola! ¡Hola Nati! Gracias por estar ahí, me hace muy feliz. Y ahora vamos a ver lo que significan esas conexiones. ¡Hola Beside! Me hace muy feliz específicamente. Se ve y se escucha bien. ¡Excelente! Me gusta eso. Participen así, por favor. Bueno, entonces vamos a ver la sopa del día, que habla de la clínica de la soledad y su impacto real en nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver cómo surge esto, cómo yo me entero de esto, que ustedes dirán, bueno, no me importa tanto cómo vos te enteraste, pero bueno, van a tener que ver desde cómo yo me enteré. Bien, ¿cómo me llega a mí esta info? O sea, me llega por este libro, que es el que les mostraba, que acá está en Twitch, lo están viendo, que les armé toda una plaquita, y si no en Instagram es este libro que se llama Conexiones Perdidas, que es de un periodista que se llama Johann Hari, que literal lo amo. O sea, me gusta mucho, me parece súper serio, súper estudioso, muy empático. O sea, cuando lo lees te das cuenta que lo que está diciendo, o sea, me veo un poco a mí y decir, ok, lo que está contando, a él le pasó también un poco. Entonces, este libro, el libro en general, no el capítulo que vamos a, desde donde me llega la información, es muy, muy recomendable, muy recomendable. Se trata de otras causas de depresión que no son las genéticas, porque hoy en día lo que mucho escuchamos es, ya está perdiendo mucho estigma, la depresión está perdiendo mucho estigma, pero se escucha mucho como, sí, me falta un neurotransmisor, una cosa así, y esa no es la única cosa que pasa. Mi mamá sufrió depresión toda su vida y siempre cuento eso, y por eso es que me es tan como profundo el tema para mí. Y fuimos como a los mejores psiquiatras, un montón de cosas, y siempre lo que primaba más que nada era la medicación. Y en general los psiquiatras, cuando le hablaban de otras cosas, por ejemplo hacer ejercicio, esto era como muy light, no era una indicación real, es como bueno, sí, no fume, no tome, bla, bla, esas cosas así. Y este libro yo lo descubrí ya de grande, como 35, no, calculo que como los 37 años, 38 años, ahora tengo 42. Y me sirvió mucho para entender mi profunda melancolía de a veces, y la tristeza de mi mamá también, y de muchas personas. El libro se trata de otras causas que no son las genéticas, solamente de la depresión. Y primero están todas las causas y después las formas o sea, él le llama desconexión de tal cosa, desconexión de un trabajo significativo, desconexión del contacto con la naturaleza, desconexión de sentirse respetado y valorado. Y después, la mitad del libro para adelante son las reconexiones, que están muy buenas. A mí me gusta porque es como, ok, no tan solo te pinta el panorama, sino que te pinta la solución. O sea, eso es positivo. Entonces, en el capítulo 7 habla de la desconexión de otras personas. Y en esto es la primera vez que yo escucho que la soledad tiene un impacto real en el cuerpo. En ese momento yo también que lo leí, siempre habremos escuchado eso que dicen, sí, tales abuelitos, o sea, por decir personas ancianas, se le murió la mujer y él
a los 6 meses, listo, se murió, como que se murió de tristeza y soledad. Lo escuchamos decir así, o lo escuchamos decir como algo romántico, pero no sabemos qué implica realmente eso. Esta era la primera vez que yo lo escuchaba en el marco de algo. El libro no es nada New Age, les digo, el libro es periodismo científico. Entonces, era la primera vez que lo escuchaba así, y yo estaba haciendo mi análisis en ese momento. La psicóloga era muy buena, la psicóloga que me tocaba, pero en esto no me dio ni bola. A lo que voy es, esta es la primera para mí enseñanza, fue como, ok, una persona que me está ayudando y me está sirviendo en algo, no tiene por qué saber todo, entender todo, y no quiere decir que yo no pueda dejar de buscar otras respuestas con respecto de esto. Para mí tenía como mucha importancia lo que me pasaba con respecto a momentos en los que yo sentía literal, o sea, nunca tuve ataques de pánico, nunca tuve eso. Simplemente eran como momentos de extrema melancolía, que no llegaban a ser depresión. Sabía que no era depresión porque a mi mamá la depresión le imposibilitaba trabajar, la dejaba en la cama todo el día sin comer, o sea, era diferente. A mí nunca me pasó eso, siempre pude trabajar, pero era un momento que yo sentía una profunda melancolía y no sabía ponerle palabras, y después me di cuenta que eran, cuando leí esto, que eran momentos de soledad. Pero de soledad no quiere decir estar solo, ya vamos a ver. Profundos momentos de soledad. Y en esta parte escucho por primera vez de cómo impactaba en el cuerpo, y de hola loca cosmética, hola, muchas gracias, si podés venir a Twitch, todo bien. A mí todo lo que es científico es lo que me apela más, es por mi formación. Ya he contado en algún momento que no voy a ir más en detalle, pero lo cuento un poco por arriba, que yo gran parte de mi vida estuve en una secta, entonces todo lo que es esotérico lo repelo, no lo puedo, respeto en otras personas si tienen creencias así, pero en mí no. O sea, es como yo necesito que sea algo científico. Entonces, lo que me llamó la atención, voy a ir, toda esta charla la construí del libro de Johann Hari, y la construí, hola, ahí te veo loca cosmética por acá, muchas gracias por estar en Twitch, del libro de Johann Hari, y después de otras 2 personas, pero partió de este libro, lo cual habla también de la importancia de los comunicadores comunes, como un periodista transmitiendo ciencia, porque a mí esta información no me llegó de la facultad, no me llegó de un congreso de actualización, no me llegó desde ningún ámbito médico, me llegó desde un ámbito periodista científico. Entonces, esto, que por primera vez escuchaba que la soledad tenía un impacto real en el cuerpo, me llamó la atención mucho lo siguiente que les voy a leer. Dice, John, que vamos a ver, está hablando más adelante de John Cacioppo, que es alguien que estudió muchísimo sobre la soledad. Dice, John intentaba averiguar hasta qué punto resulta estresante sentirse solo. Nadie lo sabía en ese momento. John intentaba averiguar hasta qué punto resulta estresante sentirse solo. Nadie lo sabía. Cuando sufres de estrés, aumenta tu ritmo cardíaco y a tu saliva fluye una hormona llamada cortisol. De modo que este experimento habla de que hizo un experimento con participantes que les pedían que durante unos días hicieran una vida corriente con algunas variaciones, y debían llevar un dispositivo de control cardiovascular para medir el ritmo cardíaco, y les daban unos tubitos en los cuales iban a tener que escupir para ver lo de la saliva y con el cortisol, ¿no? El primer día del experimento, cada vez que sonara el beeper, tenían que interrumpir su actividad normal y escribir 2 cosas. En primer lugar, anotar el grado de soledad o de desconexión que sentían, y en segundo lugar, registrar el ritmo cardíaco que indicaba el dispositivo. Bueno, entonces, John y sus colegas se quedaron anonadados al recopilar los datos y sentirse solo disparaban los niveles de cortisol en el mismo grado que pasar por algunas de las experiencias más desagradables posibles. El experimento reveló que la soledad aguda, cuando yo leí eso, digo, eso es lo que me pasa. No siento un ataque de pánico.
siento un momento agudo de soledad. Era equiparable en términos de estrés a sufrir un ataque físico. Vale la pena repetirlo. Una soledad aguda y profunda causaba tanto estrés como recibir un puñetazo de un desconocido. Entonces, esto viene de este capítulo del libro, que es el capítulo 7, que se llama Desconexión de otras personas. Y ahí escuché por primera vez a John Cacioppo, que es este neurocientífico. Escuché conceptos como la soledad antecede a la depresión y no es al revés. La soledad aguda es equiparable para el cuerpo a sufrir un ataque físico, que es lo que les leí recién. Y entonces empecé a pensarlo a la soledad como un factor de riesgo para otras cosas. Y también, esto me llamó mucho la atención, los micros despertares, que las personas que tienden a sentir este tipo de soledad pueden presentar en el sueño micros despertares y que su sueño no es profundo ni reparador. Lo cual a mí me pasaba que, por ejemplo, cuando yo estaba en pareja y dormía con alguien, podía dormir bien casi toda la noche perfectamente, incluso si esa persona a veces no era alguien como un novio o una cosa así. El hecho de saber que alguien dormía ahí me hacía que yo pudiera dormir mejor, que lo percibiera como mejor. Y esto de los micro despertares, les digo que hasta el día de hoy muchas pacientes mías me refieren a eso. Cuando estoy tal cosa, puedo dormir profundo. O sea, el primer descubrimiento me viene de este periodista, de Johann Hari. Y después hay una red de medicina que se llama Intramed, que es muy, muy linda. O sea, tiene artículos comunes, está bueno para ir actualizando cosas, por ejemplo, de las que uno no son de su especialidad, porque ellos hacen como leen un artículo, lo revisan, como que hicieron un editorial, como lo que yo hago un poco en el Derma News, pero de distintas cosas. Y dentro de Intramed hay muchos cursos gratuitos, por eso les digo, si son médicos, profesionales de salud, nutricionistas, fíjense si se pueden hacer una cuenta. Porque es muy bueno algunas cosas que dan. Hay algunos cursos y muchos cursos tienen, por ejemplo, esto de Clínica de la Soledad, está dentro de un curso que se llama Cerebro Clínico, y esta es la primera vez que yo lo escucho, pero ya desde el ámbito médico, desde un ámbito médico que no es el mainstream, vamos a decir la verdad. Así que bueno, veo esto, esta es la primera vez también que lo vi como algo médico. Dice Clínica de la Soledad. Cada vez más personas afrontan una vida en la que están emocionalmente aisladas unas de otras y pagan altos costos en salud. Hola chiques, estamos en Twitch. Si quieren venir para acá, los esperamos. Están los links ahí pegados como comentario fijado. Bien. Esta persona que dirige Cerebro Clínico, ese curso, y que daba unos videos muy lindos esos no están abiertos al público, sobre la Clínica de la Soledad, era este doctor, del cual vieron que siempre aprendemos de quién es, en la sopa del día, quién es tal persona. ¿Quién es? El doctor Daniel Flich-Tentrey. Él es un médico cardiólogo. Voy a leer un poquito de su currículum. Es secretario académico de la carrera especialista en cardiología. Y también él es un ferviente creyente de la medicina de transdisciplina, que quiere decir tomar cosas de otras ciencias, de las artes, de la filosofía, de la literatura, para hacer un puente con la medicina. Él tiene una creencia, él dice que la medicina no es una ciencia. Que la medicina se sirve de la ciencia médica para ejercer lo otro. Pero él dice que la medicina es una humanidad en la cual el conocimiento médico, científico, académico es una parte del todo. Y eso me parece súper interesante. Entonces también se ocupa de editar, por ejemplo, libros de literatura y medicina, y tiene una tarea de director dentro de Intramed. Cuando me enteré de esto dije, con razón en Intramed siempre dan temas tan copados, porque este señor es el que lo dirige, él tiene
como muchas ganas de hablar de esto todo el tiempo. Esta lo saqué creo que de una nota de Anfibia, estos recortes de la revista Anfibia que le hacían a él, y dicen, bueno, ¿quién era? Y dice, también decían, es un médico que busca encontrar un punto en el que la ciencia y las humanidades pueden encontrarse sin sacrificar rigor científico, ni sensibilidad humana. Es profesor de varias universidades, edita, escribe, estudia y atiende el consultorio. Esto me pareció tan dulce, porque me parece que es los mejores médicos que hacen todo eso: editar, escribir, nutrirse y además poder volcar en el consultorio. Para mí es la sopa del día, les digo, me hace crecer un montón como médica. Y lo hago por ustedes y lo hago por mí. O sea, siento como un gran impulso a compartir esto. Así que cuando leí eso me encantó, me pareció súper dulce. Y lo que él decía, Daniel Flichtentrey, es que ahora se está empezando a hablar de que la soledad tiene implicancias sobre el cuerpo, pero que el arte ya lo sabía esto, y empieza a leer algunos poemas de cómo había cosas que afectaban la soledad en el cuerpo, poemas, pinturas, así que es como muy completo. Sí, es muy groso, Lali, así que es así como decís. Entonces ese es Daniel Flichtentrey. Y para seguir, lo que tenemos que definir son dos conceptos. No es lo mismo soledad que solitud, porque muchas personas podrán interpretar como que yo estoy diciendo no, es mejor vivir en pareja o es mejor tener una gran familia. No, porque la soledad no tiene que ver con el número de personas. La soledad es una sensación que autopercibe un individuo de manera negativa y se padece. Ese estar solo se padece. Es un estado percibido por el sujeto, es subjetivo, no tiene que ver con el número de cantidad de gente que rodea a ese sujeto. En cambio, la solitud es estar solo en un estado de compromiso positivo y constructivo con uno mismo. Es un estado buscado deliberadamente que hace crecer, no se padece. En cambio, la soledad no es un estado buscado y deliberadamente y se padece. Pienso que las narrativas de siempre un compañero, una pareja, que son como las narrativas muy Disney, ¿no? Nos hicieron no poder entender estos dos conceptos, por un lado, y demonizar a la solitud y no entender bien las diferencias entre solitud y soledad. Como yo les contaba, cuando esta sensación de profunda melancolía y de estar sola a pesar de no estar sola es algo que yo siento desde muy chica. Yo creo que desde que soy niña no sabía qué palabras ponerles, pero también había momentos en los cuales yo me sentía súper bien estando sola, pero claro, no me daba cuenta que eso era un momento de solitud. Y al revés, cuando ya estaba, por ejemplo, una pareja y yo quería tener mi momento de, como esto, estar leyendo un librito, estar tranquila, escuchando mi música, me hacía un poco de ruido porque decía, che, al final busco estar en pareja, pero después me gusta estar sola. Y claro, lo que no sabía era, claro, lo que no me gusta es la soledad, padecer cosas. Lo que me gusta es, en algún momento, yo poder tener mi espacio de solitud y crecer. En general siempre padecí como mucho la soledad, y la primera vez que yo sentí un estado de solitud, decir qué bien que estoy sola, fue en un viaje con amigas, en el cual un día ellas querían ir a un lugar y yo quería ir a otro, y yo les dije, chicas, yo no quiero estar como comprometiendo lo que vamos a hacer el día de hoy, así que yo me voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y fue un día, les digo, que recontra re mágico, como que me la pasé todo el día sola, en un estado pleno de solitud.
el cual estábamos en Nueva York, justo fui a comer a donde yo quería ir a comer, a la noche fui a ver música clásica, que ellas no querían hacerlo, y así. Y la verdad que esa fue la primera vez, y fue de muy grande, que yo dije, esto es diferente, esta plenitud estando sola, que lo que yo siempre experimentaba. Y no sabía en ese momento que era soledad y solitud. Bien, voy a seguir. En el libro de Johann Hari también nombran a otra persona que es John Cacioppo. Y el doctor Daniel Flichtenstein también lo nombra. Sé que es un referente muy, 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 muy importante en lo que se refiere a estudios de soledad. Este es un libro que él tiene, que se llama Soledad, pero yo busqué en PubMed y la cantidad de artículos científicos que tiene es impresionante. Es psicólogo, neurocientífico y pionero en lo que se llama la neurociencia social. Eso sé que le encantaría. Vengan a Twitch, porque en Twitch se ve toda una pantalla divina. No de este cuadro estático. Se ve a quién es John Cacioppo, se ve todo lo que estoy diciendo. Así que vengan a Twitch. Está ahí el link. Bien, esto me parece que le encantaría a Rocío Nutriloca. ¡Qué lindo! ¡Ay, bienvenida, Rocío! Gracias. Mira, esto pensé que te iba a gustar mucho. No te hablé por el tema de que tenés las jornadas, entonces pensé, no le va a estar abrumando estas cosas. Pero es el pionero y el que desarrolla algo que se llama la neurociencia social. Y la neurociencia social es re loco que se te explota la cabeza. Es el estudio de los genes, cómo se ven afectados, cómo el ambiente afecta a nuestro ser y a nuestras conductas. Nuestras conductas después van a afectar al ambiente, y las mutaciones genéticas que se dan para la supervivencia es espectacular, te parte la cabeza. He visto algunas entrevistas, he leído algunos artículos. Este libro me gustaría tenerlo. En el libro de Johann Hari, él habla mucho, se basa mucho en ese capítulo, que es el que estamos viendo, sobre las cosas que dice John Cacioppo. Decíamos que la soledad no tenía que ver con el número de personas que nos rodeaban. Es un estado que se padece, no tiene que ver con eso. También John Cacioppo dice, sentirse solo es diferente de estar solo. La soledad no es la ausencia física de los otros, sino la sensación de no estar compartiendo nada significativo con nadie. Y acá tiene otras definiciones. John Cacioppo, que se las quiero compartir. Dice, para acabar con la soledad necesitas a los otros y algo más. Necesitas, me explicó, sentir que estás compartiendo algo con el otro o con el grupo que sea significativo para ambos. Los dos debéis estar implicados en ello, y ese ello puede ser cualquier cosa que consideréis que revista sentido o valor. Por ejemplo, daba él un ejemplo en las conferencias que, por ejemplo, escribir un libro, acá lo sabrán las personas que están escribiendo libros, es una tarea que se hace en soledad, pero no es una tarea de la soledad. Es una tarea que se hace en solitario, pero es de solitud, porque es activamente social, tiene un sentido, tiene que ver con conectar con otras personas para poder llevar a cabo los capítulos del libro, tiene que llevar a cabo un montón de ideas que les dan sentido en un sentido bidireccional, lo que vos estás creando y los que los otros van a leer. Sí, eso me encantó cuando dijo, es activamente social escribir un libro, y no es es algo que se hace de a uno, porque vos no podés estar, me refiero, lo haces solo, pero no lo haces en soledad.
Eso es. Lo haces solo porque te sentás a escribir, a buscar, pero no lo haces en soledad. A mí me pasó cuando daba este ejemplo, digo, ayer me pasé como 5 horas literal investigando todas estas cosas para mostrarles hoy en la sopa del día, y estaba sola mientras hacía eso, pero no estaba en soledad. Cuando dio ese ejemplo dije, tal cual, es activamente social y tiene un sentido solamente si tiene sentido para mí y para el grupo donde lo voy a compartir. O sea, ustedes, por ejemplo, o los lectores de un libro, tiene sentido ahí. Y sigue diciendo cosas. Dice, una relación unidireccional no cura la soledad. ¿Cuántas veces, y esto es muy cierto, cuántas veces nos sentimos, por ejemplo, en alguna amistad que nosotros sabemos que damos un montón más que el otro, y esa amistad nos hace sentir más solos que si no tuviéramos esa amistad? Porque es de un solo lado. Vieron que Jung concluyó que para acabar con la soledad necesitas percibir un sentido de ayuda y protección mutuas con al menos una persona. Al menos una persona. E idealmente con muchas más. Ese hecho de compartir algo que se valore es lo que nos da el sentido, por ejemplo, en los grupos de activismo, en los grupos, me imagino que ambientalistas, en los grupos que uno lucha por cierto ideal. Ese sentido de que estás compartiendo algo valioso con alguien. Y es también desde lo malo el sentimiento que comparten las sectas y ayuda cuando las personas están vulnerables y sintiendo soledad para transmitir sus cosas erradas. Bueno, esta persona, Jon Cacioppo, cuando lo ven hablar en las conferencias es como Rita Charón, es como una energía, una cosa re linda que transmite como muy luminoso. Bien, ambos autores, estamos hablando Cacioppo y Lichtenstein, piensan a la soledad como un síntoma o un aviso que nos alerta sobre la desconexión. Y acá, otra vez, a mí me voló la cabeza esto. Para mí era muy novedoso. Ya no estaba diciendo, che, vos sos solitario, vos tenés este rasgo, vos debes ser así, vos sos el bicho raro, vos estás al margen. No, está diciendo, ok, ¿estás sintiendo soledad? Ojo, es tu cuerpo que te está advirtiendo de algo, de una desconexión, porque los humanos somos profundamente sociales y más nuestra sociedad occidental nos tiende a meter esta idea de que todo es por nuestro mérito, nuestro individualismo, que las construcciones, eso de nadie va a hacer las cosas por vos, que es cierto en un punto, pero en otro no. Y habla de que, por ejemplo, el hambre nos advierte de una necesidad, la sed nos advierte de una necesidad y la soledad también. Es algo físico, es un mecanismo de defensa, el cual tenemos que escuchar y hacer que cobre importancia. Y Lichtenstein lo pone en términos que yo puedo entender más, porque claro, él es médico, entonces los pone en términos que yo puedo entender aún mejor, que es el dolor físico, sea yo toco una llama y me quemo, protege al individuo del daño tisular, del daño de los tejidos de su cuerpo específicamente. El dolor social denominado soledad protege al individuo del riesgo de vivir aislado, que es muy nocivo para su organismo y su fisiología. Y estos conceptos fueron como totalmente nuevos para mí. Es como dije, ya, yo tenía razón cuando le decía a la psicóloga, me duele eso de estar sola. O sea, no de estar sola sin pareja. Yo no hablaba de eso. Me duele esto de estar sola, que lo puedes experimentar por distintos motivos. Porque te mudaste a otra ciudad, te desarraigaste, estás en otro lugar, te hiciste todos amigos en una residencia y después pasaste a otra especialidad. Muchas cosas pueden hacer que gatille ese dolor social. Voy a seguir. Y ahí habla de otra cosa,
que a veces es muy difícil de percibir en una consulta clínica, una consulta dermatológica o médica de otro tipo, una consulta psicológica, una consulta nutricional puede ser, que ese paciente está experimentando soledad, porque la soledad genera todo un estigma. En nuestro entorno cultural se ve a la soledad como de sos solitario, no tenés amigos, sos un perdedor. O sea, se lo ve un poco así. Entonces es muy raro que las personas admitan y digan, no, yo soy una persona solitaria. Y hablaban con el sesgo de género. Por ejemplo, John Cacioppo decía que en todos los estudios que él hizo sobre soledad, era mucho más difícil para los hombres, ¿entienden? Porque ellos con estos roles de género que nos hacen adquirir, es como tiene que ser el protector, el cuidador. ¿Cómo el cuidador va a sentir soledad? ¿Entienden? Entonces es mucho difícil para admitir en muchos casos de que está sintiendo soledad. Y en muchos espacios se percibe a este síntoma como debilidad, cuando no debería ser así, porque es nuestro cuerpo avisándonos de algo que está mal. Bien, ya empezamos a ver qué es lo que yo quería mostrarles, porque hay muchas personas que me siguen, que son profesionales de la salud y otras personas que son muy interesadas en la salud. ¿Qué es lo que ocasiona en el cuerpo directamente? ¿Cuál es el impacto en el cuerpo? Dice NASA, voy a interrumpir un poquito, dice NASA, no entiendo una cosa, cuando te estás quemando la mano la sacás del fuego y dejas de quemarte, pero con la soledad, ¿qué se hace? Porque no depende de uno muchas veces encontrar amigos, o al menos no es fácil. Sí, tenés razón. Voy a volver sobre ese punto, está contemplado en la charla, así que ya vamos a llegar ahí. Bien. Vamos a ver el impacto de la soledad. Entonces dice, una persona que siente estas cosas o estos momentos de soledad, de padecimiento, la amígdala puede percibir muchas cosas que pasen, que son ambiguas, no necesariamente malas, las percibe como una amenaza, la amígdala cerebral. Y esto lleva a un estado de hipervigilancia del cuerpo. Ese estado de hipervigilancia es algo real de las vías nerviosas, que llevan a la vez a una alteración del sistema inmune y a un estado inflamatorio de bajo grado aséptico. Esto quiere decir, por ejemplo, un estado inflamatorio crónico de bajo grado séptico podría ser, por ejemplo, una infección como la tuberculosis, porque es séptico por la infección. Esto sería un estado inflamatorio crónico de bajo grado, como lo produce el sedentarismo, como lo produce el dormir mal, como lo produce alimentarse con ultraprocesados. Ese estado inflamatorio crónico de bajo grado también puede ser causado por la soledad. Yo no sabía esto. Esto lleva a alteraciones del ritmo circadiano, a un aumento del cortisol matinal, porque cada vez que el individuo despierta, su cerebro le está diciendo, te estoy preparando para un día amenazante otra vez. O sea, porque esa persona por ahí no cuenta con la red de contención. Entonces, muchas cosas que son normales de la vida las percibe como amenazas. A la vez, hay una alteración del sueño con microdespertares, que es lo que les decía antiguamente, porque este estado de hipervigilancia no se puede apagar ni siquiera despierto, mucho menos dormido. O sea, mucho menos dormido, porque el cerebro sigue pensando, ok, yo tengo que defender a esta persona que está sola, la tengo que defender, y para eso no voy a dormir profundo. Eso es una locura, o sea, es como increíble. Y como les digo, tengo muchas pacientes que me dicen esto. Yo, cuando estoy durmiendo con cierta persona, o se queda a dormir una amiga en mi casa, qué sé yo, duermo mejor, no me despierto a la noche, me despierto más descansada. Y también estas repercusiones tienen un fenotipo, o sea, cómo se manifiestan en el cuerpo, de muchas formas. Incrementan la depresión, incrementan la ansiedad, incrementan la hipertensión, especialmente la hipertensión de carácter sistólico. O sea que esto deja de ser algo, una situación triste y nada más, empieza a ser una situación real que afecta el organismo. Acá, por ejemplo, esto era un estudio, me olvidé de poner la cita, perdón, en el cual mostraba que si bien la duración del sueño puede ser más larga, porque uno trata de compensar
por ejemplo, pero los disturbios del sueño son mucho mayores. Y esto que dice la disfunción del día que sigue es mucho mayor que en personas que sufren soledad que en las que no. ¿Por qué es importante? Yo acá les hice como un pantallazo de un montón de artículos. Estos son artículos editoriales, o sea, es un artículo real, científico, un paper que está editorializado en esta red, por ejemplo, Intramed. Claro, como Flitch le interesa mucho este caso, hay muchas cosas. Yo les corté estos nada más, pero no les puedo explicar cuántos artículos que hablaban sobre la soledad asociada a mayor riesgo de cosas reales, de demencia, de riesgo cardiovascular, y hace la diferencia, por ejemplo, de la solitud. Por ejemplo, acá dice, la solitud pandémica fue una experiencia positiva para muchos. Claro, esas personas son las que pudieron experimentar estados de no soledad padecida durante la pandemia. O sea, porque ellos decían, la pandemia, el aislamiento físico, si había un buen vínculo en vínculos sociales, igual puede no haber afectado, pero afectaba más cuando no había un vínculo social y había un aislamiento social más allá del aislamiento físico. Bien, todos estos artículos los quiero leer, es como que quiero leer todo quiero leer. Me parece súper interesante esto. Y después también Flitch-Rentrain plantea cómo dos escenarios iguales pueden resultar amenazantes para una persona que padece soledad porque no tiene una buena red de contención que no. Y esto les puedo dar como un ejemplo. Por ejemplo, alguien que migra y que estudia en otro lugar y se desarraiga, pueden diagnosticarle, por ejemplo, cáncer. Imagínense, ni bien llega, no conoce a nadie, no tiene ninguna red de contención. Y a una persona que tiene toda una red de contención le pueden diagnosticar el mismo cáncer. Y eso puede ser vivido diferente, aunque objetivamente es lo mismo, por estas dos personas. Lo cual, cuando estaba viendo esto, yo pensaba, ¿cuántas veces yo veo en mi práctica dermatológica que ante un mismo problema una persona se desmorona y otra no, y el problema es exactamente el mismo? Y eso está un poco en la humanidad del médico, poder detectar los pacientes que padecen este tipo de problemas. ¿Por qué es importante? También acá puse los resultados secundarios, o sea, la acumulación de efectos de los mediadores, todo lo que dijimos primero, eso, ese estado de hipervigilancia crónica, todo eso. La acumulación de efectos de los mediadores primarios, que es lo que estuvimos diciendo antes, conduce a resultados secundarios. Los ejes afectados alcanzan niveles subclínicos y son metabólicos, hemodinámicos e inmunológicos. Y en un momento dejan de ser subclínicos y progresan hacia algo que él llama una sobrecarga alostática, que es cuando ya no pueden seguir compensando eso y se desarrolla una enfermedad clínica. Así que por eso es que es muy, muy importante. Quizás ahí estaba como el kit de estas personas que decían, sí, se murió su mujer y a los 6 meses se murió él. Porque, por ejemplo, tenía una hipertensión y se le descontroló un montón, tenía una diabetes y se le descontroló un montón, porque la soledad estaba haciendo cosas reales sobre ese organismo. Un pequeño ejercicio de epidemiología narrativa. Bueno, en las décadas del 80 y 90 en Japón, se comenzó a observar un curioso fenómeno que llamó la atención de los investigadores. La población carcelaria cada vez era de mayor edad, incluso de edades muy avanzadas. Cuando se comenzó a investigar etnográficamente este fenómeno, es decir, entrevistando una a una a las personas, se observó que la mayoría de ellas estaban encarceladas por cometer pequeños delitos, como por ejemplo robar un perfume en un shopping. Al entrevistarlas, las personas revelaron que estas detenciones eran buscadas por ellos. Las personas querían ser detenidas para salir del fenómeno del aislamiento social en que vivían, de la soledad a la que estaban sometidas.
Esto generó algunas iniciativas que nos suenan muy extrañas a nosotros, como por ejemplo elaborar grupos de autoayuda coordinados por un robot con dispositivos electrónicos adecuados para esa función. Es decir, las personas elegían perder su libertad para salir del estado de soledad que padecían. Bueno, eso me pareció, bueno, lo del robot es una medio una locura tratar de arreglar una cosa eh, de desconexión con otra desconexión, pero me pareció como súper loco eso de decir, ok, la gente robaba pequeñas cosas a propósito para ir a la cárcel para tener una vinculación con otras personas. Eh, no sé, a mí me resultó muy, pero muy llamativo. Bien, acá voy a compartirles ahora algunos comentarios que me llegaron por Instagram, eh, en los cuales me parecieron muy valiosos. Y le agradezco, una chica es médica que me compartió esto. Y está muy bueno. Dice, yo me sentí muy sola cuando vine a vivir y estudiar a Cava. Mis papás acordaron que viva con una tía para que eso no pase y medio que... para que eso no pase, o sea, para que no se sienta sola y medio que se desentendieron. Recuerdo sentirme tan mal que salía a llorar en los pasillos de la facu donde hice el CBC. Mi papá era una persona muy pragmática que tendía a desestimar las emociones. No me vengas con telenovelas. Y yo desde siempre fui muy sensible. Sufrí mucho. Muchos años después me puse en pareja y con mi novio formamos nuestra familia. Creo que volví a vivir cosas feas, pero nunca más me sentí sola. Adoro mis momentos de soledad, o sea, sus momentos de solitud, pero agradezco enormemente esta red hermosa que construimos. Menciona aparte mis dos abuelas que siempre estuvieron para mí, pero que a veces uno por no preocuparlas no les contaba nada. Bueno, acá lo que me comentaba esta chica era, claro, cuando llegás y no tenés una red y no tenés una contención y después vos vas formando tu propia red. Y otra cosa que muchas personas o consultantes míos experimentan esto. Mis abuelas siempre estuvieron para mí, pero a veces uno pero a veces uno por no preocuparlas no les contaba nada. Y se acuerdan lo que decía John Cacioppo, o sea, ahí ella se sentía sola porque tiene que ser bidireccional, o sea, ella está sintiendo que no les está contando para no preocuparlas, pero a la vez esto no es mutuo en ese momento. Después me contó, esta chica es divina, me contó que eso lo fue superando y que se dio cuenta que sus abuelas sí la podían ayudar y que tenían hasta formas de decirle cosas que podían hacer y que ellas perfectamente podían escucharla y compartir esos momentos en los cuales ella se angustiaba. Después otro mensaje me dijo, siempre he pensado que mi hipotiroidismo empezó cuando experimenté ese estado de soledad al vivir en otro país y terminar una relación larga. Nunca me había sentido de esa manera, pero vivir sola, después dice, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, estamos hablando, cuando ella se desarraiga, cuando no hay conexión válida, se pelea el novio y no hay ninguna red de contención, que es lo que refiere, ahí siente soledad. Y después cuando dice, pero vivir sola ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, claro, eso ya es la experiencia de la solitud, que es ese compromiso de crecimiento con uno mismo, que no es lo mismo. Bien, bueno, después estamos hablando con esto. Para mí, esta chica es médica, la chica que me escribió esto, dice, para mí es un temazo súper importante y además no sabía que tenía una repercusión fisiológica. Quizás sospechaba que podía ser como un estresor que aumentaba el cortisol, pero todo como especulado, no era algo que ella supiera con claridad. Bien, ayer yo pregunté, como profesional de la salud, si alguna vez había escuchado sobre la clínica de la soledad. No es una muestra muy grande, pero la mayoría de las personas contestaron que no conocían de esto. Y en este caso, por ejemplo, sería algo insignificante. Dice, esta otra pregunta yo decía, sí, dentro de sus consultas tienen en cuenta esto, que los pacientes pueden estar experimentando soledad y que eso va a agravar los cuadros. Hay muy pocos votos, entonces 50 y 50, o sea, esto no es
estadísticamente significativo. Yo creo que esto es muy poco. Yo, si tuviera que haber contestado esto, hubiera dicho, por ejemplo, esto como profesional, ¿verdad? ¿Escuchaste sobre la clínica de soledad? Sí, hace 2 minutos, en la realidad, o sea, no hace mucho en mi vida. Y esto, si yo trato de tener en cuenta eso, la respuesta es que trato, pero no lo puedo hacer en la mayoría de mis pacientes. O sea, puedo mucho más que cuando trabajaba en la obra social, por ejemplo, porque tengo mucho más tiempo y les puedo dedicar un montón de más tiempo y me logro dar cuenta de más cosas. Pero no es algo que lo pueda hacer sistemáticamente, pero ahí voy y creo que lo voy a lograr. Y después pregunté si la soledad había afectado la realización de sus tratamientos, porque eso también se ve, y el 63% de personas, o sea, me dijeron que en un momento de su vida la soledad hizo que no pudieran seguir bien los tratamientos. Yo lo reveo a eso, cuando no hay compliance, que es adherencia al tratamiento, digo, algo acá pasa, porque y hay algún tipo de conflicto, no siempre es la soledad, pero algo pasa más que el simple se olvidó, que queremos los médicos siempre como decir. Y finalmente, que esto va a ser como el pie para otra sopa del día, que era lo que vos me estabas preguntando ahí, NASA, es, bueno, ¿qué se hace? Porque si yo siento dolor físico, saco de la mano el fuego y no me quemo, ¿y qué hago con esto? Parece que en los países que ya empiezan a hablar más sobre la clínica de la soledad y que eso se empieza a tener en cuenta en el sistema médico, se empieza a hacer esto que se llama la prescripción social, que es como la prescripción de ejercicio u otras prescripciones, y son cosas o eventos que se recomiendan a los pacientes para disminuir la sensación de soledad. Yo le escuchaba decir a John Cacioppo, dice, yo recomiendo que las personas vayan y en algún lugar alimenten a las personas. O sea, él decía eso, por ejemplo, dice, las alimenten de nutrir. Que eso puede ser de distintas formas, básicamente alimentándolas o de otra forma, ir a algún lugar a hacer algo en específico. Yo te puedo contar como mi experiencia así personal, voy a ver qué formas tengo de reconectar. Y en ese momento justo yo me había dejado un grupo de amigas que me hacía más sentirme como incómoda y no, o sea, por ejemplo, todas estas cosas de los feminismos y eso no las interpelaban a ellas, y como que a mí ya me hacía sentir como sapo de otro pozo. Entonces en ese momento empecé a sentirme un poco más desconectada, y lo que yo hice fue ir a talleres de escritura, talleres de lectura que los daban las chicas de Mujeres que no fueron tapa, y eso me daba como un gran sentido de pertenencia. Y la otra cosa que hice fue empezar a ir a clases de cocina en grupo y invitar a mis amigos a disfrutar clases de cocina. A mi única amiga que tenía en ese momento, invitarla a que hiciéramos cosas de alimentarnos juntas. Esas son las cosas que yo vi, pero vi muchos más ejemplos. Por ejemplo, hay gente como que le prescriben que participe, por ejemplo, si te gustan las plantas, en los grupos que hacen swapping, que es intercambio de plantas, y pienso que es como eterno, o sea, las cosas que uno puede hacer. Pienso que esta sopa del día también es una forma de estar ahí y estar conectados con un interés común que es valioso para nosotros, para ustedes y para mí. O sea, a mí me hace aprender un montón, pero por ejemplo, las cosas que ustedes dicen en el chat o que me mandan por Instagram me hacen verlo en una nueva luz. Entonces es un ida y vuelta y es mutuamente valioso para las dos, para todos. Luego, las cosas que me quieran decir, si quedó alguna duda de esto, algo que quieran compartir. Gracias por compartir tu experiencia. Mi mamá es administradora, debe ser, en un grupo así de plantas. Y él está mucho mejor desde que está ahí. La noto más alegre. Claro, es genial. ¿Ves? Esto es lo que te digo, como que es un ida y vuelta, que ustedes me dicen cosas, yo les digo cosas. Y eso es lo que le está pasando a tu mamá. Está teniendo una prescripción social en contra de la soledad.
Entonces un montón de sus cosas van a mejorar y van a repercutir en su salud física. Como re loco. Esta parte me olvidaba. Lo que dice John Cacioppo es que las personas, por ejemplo, hay raros casos de personas que no sienten dolor físico. Y dice, eso, aunque vieron que uno siempre dice, ay, me gustaría como que no me duela, o tener un umbral de dolor más alto no es lo mismo que no me duela, pero me gustaría que no me duela. Dice que hay experiencias de individuos que no tienen sensibilidad al dolor y es devastador, porque es fracturas de hueso, esto, lo otro, quemaduras, o es gente que no siente, entonces no se puede proteger. Y que de hecho lo que postulan o lo que ellos investigan es que tanto el dolor físico como el dolor social, la soledad, son mutaciones en nuestros genes que nos posibilitan la supervivencia. Así que es muy, muy, muy interesante. Y para mí es esperanzador. O sea, más allá de que vos decís, uy, puede estar experimentando momentos de soledad. Y no es que a todas las personas les puede pasar esto. Algunas personas son más sensibles que otras. Y puede cambiar, es dinámico. Puede ser que en un momento de nuestra vida nos sientamos muy conectados y en otro momento no. A mí esta cosa de hace mucho quería como encontrar una forma, y la encontré acá medio en Twitch. Un momento la encontré como en Instagram, pero en esto me gusta más porque puedo mostrar las cosas que yo hago. Es una forma de prescripción social para mí misma. Flor dice, me encantó la charla y quiero agradecerte por este punto de encuentro. Yo les agradezco mucho a ustedes, valoro muchísimo su tiempo de decidir que ustedes hasta ahora están acá, así que lo valoro muchísimo. Y sí, es un punto de encuentro. A mí me sirve mucho para crecer, y como que pienso que en mi vida fui muy curiosa de muchas cosas y puedo conectar y compartirlas con los demás. Eso es lo que siempre quiero hacer. Así que bueno, Visa también le gustó, qué lindo. Bueno, chiques, ¿saben qué? Me parece que la próxima sopa del día quizás, no sé si voy a hacer eso, pero en una de las sopas del día tendría que estar a investigar un poco más de las prescripciones sociales. Adhiero a Flor, no me pierdo los Twitch por nada, casi nada. El otro día me traicionó Edesur, muy bien, pero ahí quedó grabado, así que lo puedes ver. ¿Sabes cómo se hacen? ¿Qué estudios hay de esa última diapo que les mostré? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? O también ver un poco más para los médicos o los otros profesionales de la salud, de cómo se dan cuenta de eso y cómo los puede afectar a los pacientes para que no les pase, para que disminuyan eso. Y el club de profesionales de Nutriloca y el club de consultantes de Nutriloca también son espacios así de compartir. El club de profesionales de Nutriloca me hace sentir muy bien a mí. O sea, me da un lugar de pertenencia y de compartir la hermosa persona que es Rocío, de cómo ella también traduce un montón de cosas así, y que otras personas estén ahí escuchando. Así que creo que tenemos que hacer más de esas cosas, de generar esos encuentros. Y hay muchos, como les contaba, por ejemplo, esto lo de los club de lectura que hacían las chicas de mujeres que no fueron tapas. Ellos hacen un montón de cosas, el hackeo de estereotipos, como que hacen un montón de cosas. Y hay un montón de actividades que son gratuitas también, en otros ámbitos, y otras no, pero bueno. Así que bueno, cuéntenme después si se les ocurre actividades de prescripción social, y les mando un besote y nos vemos el domingo en el Derma News. Ay, si es que tengo ganas cuando vuelva de Rosario, de las jornadas Nutriloca, por ahí no tengo muchas ganas de hacerlo, pero bueno, yo aviso. Y si no, nos vemos en la próxima sopa del día el jueves que viene. Besote, nos vemos.